Tengo en comunicación al ex director del Servicio de Inteligencia peruano, el general Wilson Barrantes Mendoza. Wilson, gracias por acceder a esta entrevista, muy amable como siempre. Muy buenas noches, Juan, y por tu intermedio un saludo a toda la audiencia en tu país y en el nuestro, labor. Tú que luchaste contra el terrorismo y también fuiste funcionario de Pedro Castillo, los militares analizan la psicología de las personas. En este caso, ¿piensas que Pedro Castillo es un peruano que simpatizó en algún momento de su vida con el terrorismo? No, yo eso sí lo descarto de plano, ¿no? Simple y sencillamente fue una creación con la finalidad de sacarlo del gobierno a él, porque sus indicadores, no solamente por lo que él lo haya dicho, ¿no? Sino por los antecedentes que se conoce de él, nunca se le ha visto. Yo lo conozco en 2017 y no lo he visto pues en actividades de esa naturaleza, ¿no? Y tal es así que el partido que lo llevó al gobierno, hoy día también está la presidenta Dina Boluarte, ¿no? O sea, y ella tiene digamos, una aceptación de la extrema derecha del Perú, sobre todo el Congreso de la República, y por supuesto de los medios de comunicación, y nadie habla más de terrorismo con ella. O sea, Perú Libre que era una bolsa de gatos que entró de todo. Exactamente, es una bolsa que el único objetivo, por lo mismo que ha expresado su propio secretario general, lo que querían era pasar la valla para no perder el partido. Pero no entendieron que las circunstancias que vivió el Perú por la pandemia, gracias a Vizcarra, obviamente llevaron a un nivel de desesperación y de desconfianza que cuando vieron a Castillo, la gente masivamente se volcó por él. Eso fue todo, eso fue una ola de oportunidad que se le presentó y punto. No hubo ninguna otra motivación más que la de reivindicación de lo que le había pasado a la gente durante la pandemia y Historia durante del toda Perú, la ¿cómo vacuna. recordaría o cómo tiene que recordar a la gestión de Pedro Castillo? Mira, la gestión de Pedro Castillo ha sido una gestión marcada por el hostigamiento y frecuente del Congreso de la República, ¿no? Más allá de que podríamos decir que Castillo no era un presidente pues que tiene una formación política y una formación sólida en materia de ciencia política, ¿no? No, un personaje como muchos en el Perú, que viene de la extracción altoandina de la zona rural del Perú, y bueno, eso es, ¿no? Igual esto Es no es un, justificativo. Arguedas no, era de Andahuayla y fue uno de los grandes intelectuales que tuvo el Perú. La por procedencia supuesto, pero geográfica no es un indicativo de la capacidad intelectual. sí, hay que reconocer que Arguedas era hijo de una persona que tenía poder económico en su zona, no era un hombre desnutrido ni anémico, ¿no? Es un hombre con una capacidad y una inteligencia a todo dar. Indudablemente, en todos estos casos lo que manda es la preparación. Si uno no está preparado, mira, así vengas de Ucrania o de Rusia o vengas de Europa, igual vas a fracasar porque no tienes la preparación ni el conocimiento total de la realidad del Perú. ¿Qué opinas del video que circuló hace muy pocas horas de los minutos previos al mensaje de Pedro Castillo? Bueno, ahí, tal como ha sido presentado el video, hace notar de que los ministros están involucrados en el conocimiento de lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, eso hay que verlo en profundidad y si hay algún hecho que pruebe más allá de lo que hemos visto, lo que ha ocurrido el día 7, bueno, pues habrá que ser castigado penalmente, ¿no? Nadie te consultó a ti como jefe de inteligencia si era correcto cerrar el Congreso, qué opinabas, cómo estaban los ánimos para hacer esto, porque en cualquier país civilizado a un gobernante con dos dedos de frente le consulta a su jefe de inteligencia cómo está el panorama. En este caso, ¿cuándo te diste cuenta de lo que hizo Pedro Castillo? Cuando me comunican que en la televisión estaba leyendo su discurso.
Y lamentablemente, como digo, si O fuera sea, Pedro cualquier Castillo otro, no confiaba en su servicio de inteligencia, porque no es que tendrían que ser los no, primeros en ser consultados. ¿Cómo está el contexto político y geopolítico también, la comunidad internacional para claro. hacer lo que hizo? Recuerda que yo entré el día 5 y el día 7 lee su discurso. O sea, no hubo ninguna consulta y más por el contrario, creo que aquí lo que tiene que ocurrir es investigarse. Y lo que yo sí creo, que mi presencia en la DINI asustó a un montón de personas que estaban vinculados a esta conspiración y aceleraron la lectura del discurso porque tenían que sacarlo sí o sí. Y la única manera de sacarlo era que viole el artículo 117 de la Constitución, es decir, cierre el Congreso. No había otra fórmula para sacarlo, ya que ¿Por los qué Pedro congresistas con esa palabra, Castillo eligió a un general experimentado como tú para hacerse cargo de los servicios de inteligencia, justo 2 días antes del golpe? el tema, los 2 días antes del golpe, yo creo que esos fueron acelerados, porque la intención era que quedarse más tiempo él. Por eso que vuelvo a decir que mi presencia ahí aceleró la intencionalidad de ayudarlo a que lea ese discurso y se retire. Eso para mí me queda totalmente claro que los actores que hoy día los van a investigar, bueno, esos actores que están involucrados en el intento de golpe de Estado, van a tener que decir la verdad o por lo menos se va a llegar a comprobar algo. Pero lo Y que ese estás algo diciendo es para muy mí grave, va o a sea, tu acelerar. presencia aceleró que asesoren a Pedro Castillo para dar el golpe de Estado. Sí, ¿Puedes por supuesto, profundizar más? y me reafirmo en ello. ¿Y por qué? Porque nosotros estábamos llegando a investigar el uso indebido de los fondos reservados, que se denunció además, ¿no? No cabe duda que se denunció. Entonces hay un temor de muchas personas que eso es cárcel para cualquiera. Entonces, eso por un lado, y de otro lado, que si hubiera habido alguna intención, obviamente un sistema de inteligencia y para el equipo que habíamos llevado, no le iba a recomendar semejante insensatez. Indudablemente, y con el conocimiento de contrainteligencia de haber vivido los golpes del año 92, del 13 de noviembre, y de conocer cómo fueron los golpes del 68. Entonces, indudablemente que para todas estas circunstancias podemos decir que hay un solo denominador común. Había que manejar y controlar el poder. Castillo nunca controló ni manejó el poder. ¿Irías a Y con visitar al golpista Pedro Castillo a Barbadillo? mira, yo estoy pensando en ir a verlo con la finalidad de hacer la misma pregunta que me la acabas de formular. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y por qué esa decisión impronta y rápida y a qué obedeció y por qué la tomó? Tú que, No, le- no que- queda otra. tú que luchaste, entre otras cosas, contra el terrorismo y el narcotráfico, ¿piensas que cuando él leyó el mensaje tenía algún narcótico? Porque se deslizó una teoría, digamos, para mí fantasiosa, de que el presidente Castillo no estaba con sus facultades mentales correctas, que tenía alguna sustancia, que le dieron algo. ¿Estaba drogado? La pregunta, así de Mira, simple. la impresión que él muestra en televisión es la impresión de alguien que está fuera de juicio. Porque una persona que tiene la convicción de hacer lo que supuestamente estaba haciendo él, de pretender dar un golpe de Estado y cerrar el Congreso, no expresa pues ese temor, esa conducta medrosa y el movimiento de mano, de papel, ¿no? No lo hace. Alguien que controle el poder no lo hace. Y eso es lo que por ahí se teje también esa hipótesis de que alguien le dio algo para que tome y eso indudablemente lo aceleró. No sé, eso tendrá que investigar, ¿no? Pero o tendrá él que decirlo, porque justamente esa es la inquietud de saber por qué lo hizo. Queremos, claro, pero para mí la hipótesis que yo manejo es de que mi presencia en la DINI aceleró la intencionalidad de sacarlo lo antes posible, porque se hubiera puesto fin a una serie de cosas, porque nosotros
con todo el equipo que hemos llevado, un equipo del más alto nivel de profesionales de la inteligencia estratégica, indudablemente O que sea, ¿tu presencia iban a montar la mano. aceleró el golpe de Estado de Castillo o aceleró el fin del gobierno? Que son dos cosas totalmente No, distintas. no, exactamente, pero voy por lo primero. Aceleró la vacancia de Pedro Castillo, así de sencillo. Aceleró la vacancia, ¿por qué? Porque si nosotros estábamos ahí unos días más, es decir, hubiéramos tenido la oportunidad de conversar con él, porque no hemos tenido la oportunidad de conversar con él, ni tampoco con la presidenta del Consejo de Ministros. ¿Ya? Tal es así que cuando yo intento conversar con la presidenta del Consejo de Ministros, que corresponde conversar, Pero Wilson, no tuve, no eres tuve esa consciente oportunidad. que la vacancia se produce de manera constitucional porque Pedro Castillo No, cierra el Congreso de forma inconstitucional, dicho no, popularmente de un golpe de Estado. No es que la vacancia eso, se eh, produce porque se eso no levantaron está en ganas de telejuicio. vacarlo. No, eso no está en telejuicio. Lo que él hizo, ese es un tema. Pero yo voy a los hechos. Que nuestra presencia, a los que lo timaron, a los que le dijeron que él tenía el control del poder, porque vuelvo a decir lo mismo, alguien que es presidente de la República y quiere cerrar el Congreso, indudablemente para hacer esa actividad tiene que tener control. Alguien le dijo que todo estaba controlado y que siga adelante lo hace. Entonces, eso es lo que yo, como observando las conductas de todos los movimientos y golpes de Estado que han habido, tiene que haber seguridad de lo que está haciendo el jefe de Estado. Y si ¿Cómo este jefe de analizas a Estado, Bepsi Chávez? Para ti, ¿quién era esta persona? mira, yo la conocí muy brevemente, unos 10 15 minutos nada más, antes de que me nombre como director de inteligencia, y de ahí no le he vuelto a ver más en el proceso del gobierno, ¿no? No le he vuelto a ver más y bueno, de ahí ya pues ya vino el desenlace de los acontecimientos. Una, digamos, pregunta no necesariamente la tienes que responder. ¿Quién sugirió tu nombre para que te hagas cargo de la inteligencia del Perú? Mira, yo lo conocía a Pedro Castillo del 2017 y por supuesto que de las áreas que él sabe que me pedía opiniones era justamente el área de inteligencia. ¿Ya? Y estimo que dentro de ese poco conocimiento que él tenía, creía que yo podía serle útil en esa área. Ahora, como digo, yo no creo que él me haya nombrado para 2 días. Él, no, él me nombró para más tiempo, pero los que tenían la tarea de hacerlo que viole el artículo 117 de la Constitución, indudablemente lo hicieron con mi presencia ahí en Madrid. No cabe otra hipótesis. ¿Ah? Además, esta hipótesis está colegiada con todo el equipo que ingresó ese día a la DIP. La última pregunta, yo no quiero que hables más de tu camarada, que es una persona que aprecio, un héroe de la patria como William. La gente pregunta, ¿dónde está el presidente del Congreso? No da entrevista, incluso yo siempre lo llamo, tampoco atiende el teléfono. ¿Qué piensas de la actitud que está tomando William, que lamentablemente para muchos está siendo bastante timorata? Mira, un tiempo atrás, cuando esa misma pregunta me la formulaste, yo mencioné que Cáceres fue un verdadero héroe nacional, pero cuando ingresó a la política fue un desastre. Y aludía de que ese antecedente debe servir para que reflexione William. Ahora, los acontecimientos que han pasado en Milave, en donde han muerto hasta hoy 4 soldados, pero probablemente sean 6 los desaparecidos en total, y probablemente aparezcan los cadáveres en horas. No he visto un solo pronunciamiento de ningún congresista que provenga de la cantera de las armas. Y eso también me preocupa porque resulta que hoy ya no tendrían cara para criticar aquello que en algún momento caminaron juntos, ¿no? Por eso es que me hace sospechar mi hipótesis planteada. Todos estaban de la mano, comando conjunto, ejército, de mano de los congresistas. Y hoy en día ya no tienen la capacidad de criticar, entonces ahí ya me preocupa eso.
Me preocupa porque sí hay una sospechosa conducta que también todos la notan y por supuesto en especial quienes tenemos la capacidad de poder analizar los acontecimientos políticos, ¿no? Y sobre todo lo que ha pasado en Ilave, que no es cualquier cosa, son 6 soldados de la patria, 6 hijos del ejército del Perú, 6 hijos de las comunidades de la zona, en donde hay un detalle que quiero compartirlo. Casi la totalidad de las comunidades campesinas altoandinas, todos han hecho servicio militar. Esa gente que la vemos en los videos no son terroristas, son licenciados que en algún momento estuvieron en los cuarteles de Ilave, de Huancané, Juliaca, en los cuarteles de Puno, estuvieron ahí en algún momento y forman parte de sus comunidades y casi la mayoría asume los cargos de presidente de las comunidades, ¿no? Entonces, no, hay que tener mucho cuidado. Por eso decía, aquí hace falta un poco de pensamiento crítico para entender qué es lo que ocurre en el Perú. Lo estamos viendo todo por una estupidez, valga la expresión, de querer terruquear a todo el Perú, cuando en realidad lo que está pasando simplemente es un sentimiento diferente. Y esa es la gran preocupación que hoy día cabe porque en todos los casos el gobierno está flaqueando porque no llega a entrar en detalle a lo que está ocurriendo en el Perú. O sea, estamos confrontándonos entre peruanos innecesariamente cuando todos ellos son parte del Perú y con mayor razón todavía porque han sido licenciados de la Fuerza Armada hace 20, 30 años. Esos son los habitantes de las comunidades en toda esta zona del Perú. En la zona de Puno, particularmente en Desaguadero, Pomata, Ilave, Huancané, Juliaca, son licenciados que han hecho su vida en esas mismas comunidades alpandinas. Y muy pocos son los que han logrado salir y coger alguna carrera profesional de derecho, periodismo, profesores, muy pocos. Pero la mayoría forman parte de su comunidad. Muchísimas gracias, Wilson. Que viva el Perú. Muchas gracias. Que viva. Por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube para más entrevistas.